Mis queridas hermanas, hoy tengo que revelarte algo que puede cambiar tu vida para siempre. Tal vez llevas años orando, clamando, llorando en silencio, esperando que el cielo responda. Quizás has sentido que tus palabras se pierden, que tus oraciones no pasan del techo, que las puertas siguen cerradas y las cadenas no se rompen. Pero lo que nadie te ha dicho con suficiente claridad es que existen 7 palabras, sí, 7 simples palabras, que cuando las pronuncias con fe y con un corazón rendido, provocan que los cielos se abran, que el poder de Dios se active y que lo imposible comience a suceder en tu vida. No son frases mágicas, no es un ritual vacío, es un acto de rendición, de valentía, de fe absoluta, que sacude los cimientos del cielo y hace temblar al enemigo. Porque cuando una mujer de Dios, una mujer fortalecida en Cristo, se atreve a declarar estas 7 palabras con sinceridad, con fe y con toda su alma, el cielo no puede permanecer en silencio. Los ángeles se movilizan, las circunstancias se transforman, y el poder sobrenatural de Dios comienza a manifestarse en lo visible. Hoy te invito a que te quedes conmigo, que abras tu corazón, que escuches atentamente, porque no estás aquí por casualidad. Dios ha permitido que escuches este mensaje porque ha llegado el momento de que descubras cuál es esa llave espiritual, cuál es ese secreto escondido en su palabra, cuáles son esas 7 palabras que tienen el poder de hacer que el cielo responda inmediatamente. No es tiempo de dudar, no es tiempo de callar, no es tiempo de seguir viviendo derrotada. Es tiempo de que te levantes, de que abras tu boca y declares lo que transforma tu presente, lo que cambia tu futuro, lo que rompe las cadenas y abre los cielos. Quédate conmigo, porque hoy juntas vamos a descubrirlo. Desde el principio de los tiempos, Dios nos reveló que lo que sale de nuestra boca no es algo vacío o inofensivo. En Génesis capítulo 1 versículo 3, cuando el Señor dijo, «Sea la luz apareció». No pensó la luz, no la imaginó solamente, sino que la declaró. Y en esa declaración quedó plasmado un principio eterno. Nuestras palabras tienen poder creativo, transformador y espiritual. Tal vez durante años no te lo han enseñado de esta manera. Tal vez has creído que tus palabras solo son sonidos que se pierden en el aire. Pero hoy quiero que despiertes a esta verdad. En tu boca hay poder. Y no un poder humano, limitado o superficial. En tu boca, si estás en Cristo, hay un poder depositado por Dios mismo. Muchas de nosotras hemos crecido escuchando palabras que nos marcaron, palabras que hirieron, palabras que desanimaron. Tal vez desde niña escuchaste, no sirves, nunca lo lograrás, eres débil, y esas palabras calaron en tu alma como dardos envenenados. Pero hoy quiero recordarte que si esas palabras humanas lograron marcarte, cuánto más las palabras que Dios pone en tus labios pueden transformarte y transformar tu realidad. Proverbios capítulo 18 versículo 21 lo dice sin rodeos. La vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Lo entiendes, mi hermana? En tu boca hay capacidad para levantar o destruir, para abrir puertas o cerrarlas, para liberar o atar. Y esa es la razón por la que el enemigo ha intentado durante tanto tiempo silenciarte. Él sabe que una mujer que entiende el poder de sus palabras es una amenaza para las tinieblas. Por eso intenta llenar tu boca de quejas, de murmuraciones, de maldiciones, porque si logras hablar alineada al corazón de Dios, si declaras conforme a su palabra, el cielo se mueve, los ángeles se activan y los milagros suceden. Jesús mismo nos lo enseñó cuando enfrentó al diablo en el desierto. No utilizó argumentos humanos, no se dejó llevar por las emociones, simplemente habló la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 4 nos recuerda cómo el Señor dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Allí Jesús nos enseñó cómo enfrentar las batallas, no con pensamientos confusos, no con temor, sino declarando lo que Dios dice, porque en su palabra hay poder. Y si tú, mi querida oyente, has creído en Cristo,
Si su espíritu habita en ti, entonces ese poder está en tus labios. No importa si otros te subestimaron, si el mundo te hizo sentir insignificante. Cuando una mujer de Dios abre su boca y declara conforme al cielo, algo se sacude en la tierra. Lo que dices puede romper ciclos de derrota, puede liberar a tus hijos, puede sanar tu hogar, puede provocar el favor de Dios sobre ti. Por eso es tan importante lo que vamos a descubrir hoy, esas 7 palabras que, cuando las pronuncias con fe, el cielo responde inmediatamente. Pero antes de llegar allí, debes entender esto: tus palabras no son simples sonidos, son semillas, son llaves, son armas, y cuando alineas tus labios al corazón de Dios, todo cambia. No permitas que el enemigo te robe esta verdad. No minimices el poder que Dios ha depositado en ti. Hoy es el día en que te levantas como una mujer fortalecida en Cristo, consciente de que en tu boca hay autoridad, hay poder, y hay un destino que se activa cuando hablas con fe. Hay algo que el infierno no puede soportar, y es ver a una mujer que se atreve a abrir su boca, no desde la duda ni el temor, sino desde la fe. Porque cuando una hija de Dios pronuncia palabras sostenidas por la certeza de su promesa, se activa un principio espiritual que no depende de tus fuerzas, ni de tus emociones, ni siquiera de tus circunstancias. Depende únicamente de la autoridad que Cristo te ha otorgado. Jesús lo dijo con claridad en Lucas, capítulo 10, versículo 19. Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. ¿Notas esas palabras? No dice que te dará autoridad cuando seas perfecta, ni cuando ya no tengas miedos, ni cuando sientas que eres suficiente. Dice que ya te la ha dado, y esa autoridad se activa, se manifiesta, se hace real cuando hablas con fe. El problema es que muchas veces hemos creído que solo algunos escogidos tienen esa autoridad. Creemos que está reservada para pastores, líderes o personas que consideramos más espirituales. Pero el cielo no hace acepción de personas. Si tú has creído en Jesucristo, si su espíritu habita en ti, entonces la autoridad espiritual ya está sobre tu vida. El enemigo sabe eso, por eso ha intentado silenciarte, hacerte dudar, llenarte de inseguridad, porque sabe que si te atreves a hablar con fe, su poder se desploma y su influencia se desvanece. En Marcos capítulo 11 versículo 23, Jesús dejó un principio que transforma todo. De cierto les digo, que si alguno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino cree que se hará lo que dice, le será hecho. ¿Lo entiendes, mi hermana? No se trata de lo que piensas en tu mente, se trata de lo que crees en tu corazón y declaras con tu boca. Cuando hablas con fe, la autoridad espiritual que Dios te ha dado se activa como un torrente imparable. Tal vez has vivido años creyendo que tus palabras no tienen impacto. Tal vez el enemigo te ha convencido de que tus oraciones no llegan al cielo, que tus declaraciones se pierden en el aire. Pero hoy, como tu hermana en la fe, quiero recordarte que cuando una mujer habla con fe, el cielo se abre, el infierno retrocede, las cadenas se rompen y las promesas se desatan. Recuerda a aquella mujer cananea en Mateo capítulo 15 versículo 28. Ella no tenía títulos, no tenía prestigio religioso, ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. Pero cuando habló con fe, Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que se te haga como deseas». Y en ese mismo instante, su hija fue sanada. ¿Ves? La autoridad espiritual no tiene que ver con tu estatus, tiene que ver con tu fe, con atreverte a abrir tu boca, a pesar del miedo, a pesar de la inseguridad, y declarar lo que Dios ya ha prometido. Hoy quiero que entiendas que esa misma autoridad está en ti. Cuando hablas conforme a la palabra de Dios, el cielo respalda tus palabras. Cuando declaras vida, sanidad, restauración, en el nombre de Jesús, no son simples sonidos, son decretos espirituales que estremecen lo invisible. Por eso, las 7 palabras que descubrirás en este mensaje no son un simple juego de frases,
Son la llave que activa esa autoridad espiritual que Dios ha depositado en ti desde el momento en que le entregaste tu vida. No calles más, mi hermana. No te dejes amordazar por el miedo, por la duda, por las mentiras del enemigo. En tu boca hay autoridad, en tu corazón hay fe. Y cuando hablas alineada a la palabra de Dios, el cielo responde, la tierra tiembla y el infierno huye. El poder de nuestras palabras no es un invento humano, es un principio eterno que fue modelado por el mismo Hijo de Dios en el momento más oscuro y doloroso de su vida. Jesús, estando en el Getsemaní, con el alma abatida hasta la muerte, con el peso del pecado de toda la humanidad cayendo sobre sus hombros, no eligió callar ni dejarse consumir por el temor. Él abrió su boca y pronunció las 7 palabras más poderosas que puede decir un ser humano cuando enfrenta el quebranto. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese instante, mientras las gotas de sudor se convertían en sangre y la angustia oprimía su pecho, Jesús nos enseñó que la verdadera victoria no comienza cuando todo se resuelve, sino cuando decides rendirte a la voluntad del Padre. Él sabía que delante de él estaba la cruz, el sufrimiento, la traición, la humillación. Pero también sabía que detrás de ese dolor estaba la resurrección, la redención, la gloria eterna. Y fue allí, en esa noche oscura, cuando esas 7 palabras atravesaron el cielo, estremecieron el infierno y activaron el plan de salvación para toda la humanidad. Lucas capítulo 22 versículo 42 lo describe con una solemnidad que nos confronta. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí está el mayor acto de rendición, la mayor demostración de fe, el clamor que provoca una respuesta inmediata del cielo. No fue una oración adornada, no fueron discursos complicados, fueron 7 palabras nacidas de un corazón rendido, de un alma quebrantada pero decidida a confiar. Hoy quiero que te detengas y pienses, mi hermana, ¿cuántas veces en tus noches de angustia has callado, has dudado o has permitido que el miedo paralice tus labios? Jesús, en su momento más difícil, no guardó silencio. Él habló, y lo que dijo cambió el destino de la humanidad. Así de grande es el poder que se desata cuando decides pronunciar las palabras correctas, aún en medio del dolor. Estas 7 palabras no solo fueron pronunciadas por Jesús como un acto de resignación, fueron una declaración de confianza absoluta, una rendición voluntaria al plan perfecto del Padre. Y esa es la invitación que hoy se abre delante de ti. Cuando decides hacer eco de esas palabras, cuando las pronuncias con fe, con sinceridad, con humildad, el cielo no permanece indiferente, porque esas palabras no son solo un acto de sumisión, son una llave que abre puertas espirituales, que desata milagros, que atrae la intervención divina. Jesús nos dejó el ejemplo, y también nos otorgó la autoridad para seguir sus pasos. No te engañes pensando que tus palabras son pequeñas o sin impacto. Si en el Getsemaní esas 7 palabras abrieron camino hacia la victoria eterna, hoy, cuando salen de tu boca, tienen el poder de abrir los cielos sobre tu vida, de cambiar situaciones imposibles, de activar el respaldo de Dios en medio de tus batallas. Por eso es tan importante comprender que no se trata de una fórmula mágica ni de una repetición vacía. Se trata de lo que ocurre en lo profundo de tu ser cuando decides rendirte, cuando dejas de pelear sola, cuando reconoces que la voluntad de Dios, aunque a veces no la entiendas, es buena, agradable y perfecta. Hoy tú tienes el privilegio de pronunciar las mismas 7 palabras que Jesús declaró en la noche más difícil de su vida. Y cuando lo haces con fe, con sinceridad, con entrega total, el cielo responde inmediatamente, porque Dios nunca ignora a una mujer que se rinde de corazón, que confía a pesar del dolor, que abre su boca y declara, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento, el plan divino comienza a desplegarse, los ángeles se ponen en marcha, y la gloria de Dios se manifiesta en tu vida de una forma que jamás imaginaste. La mayoría de las personas
Oran esperando que Dios haga lo que ellas desean. Buscan que el cielo se doblegue a sus planes, que los ángeles se muevan según su anhelo, que el Señor cambie las circunstancias conforme a sus expectativas. Pero las Escrituras nos revelan un camino mucho más alto, más sabio, más glorioso. Ese camino es el de alinearte, no a tus deseos, sino a la voluntad de Dios. Y cuando lo haces, el cielo responde, pero no de cualquier manera, responde de inmediato, responde con poder, responde con precisión divina. Romanos capítulo 12 versículo 2, nos enseña que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y es que muchas veces no recibimos respuestas porque oramos desde la confusión, desde la ansiedad, desde la ignorancia de los propósitos divinos. Pero cuando decides rendirte, cuando declaras con sinceridad, Padre, haz tu voluntad en mí, en ese momento ocurre algo sobrenatural. El cielo se alinea contigo porque tú te has alineado primero al cielo. Esto no es teoría, es una realidad espiritual que transforma tu vida. Cuando dejas de pelear contra los planes de Dios, cuando sueltas el control y permites que Él dirija tus pasos, todo comienza a moverse de manera diferente. Tal vez no siempre entenderás el proceso, tal vez habrá lágrimas, habrá pruebas, pero lo que es seguro es que el respaldo divino se activa y las cosas comienzan a obrar a tu favor, aun cuando no lo veas de inmediato. Jesús lo demostró en su vida terrenal. A pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de tener todo el poder, nunca se desvió del plan del Padre. Y por eso, cada vez que se alineó a su voluntad, el cielo respondió. En el bautismo, cuando salió del agua y se sometió al propósito divino, los cielos se abrieron y se escuchó la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como lo relata Mateo capítulo 3 versículo 17. Allí vemos cómo el cielo responde a la rendición, a la obediencia, a la alineación con Dios. Lo mismo ocurre contigo. Cuando en medio de tus luchas, de tus decisiones, de tus batallas internas, eliges alinearte a la voluntad de Dios, lo que parecía imposible comienza a transformarse. Las puertas que permanecían cerradas se abren. Las cadenas que te ataban se rompen, los recursos que no veías aparecen, el favor que tanto anhelabas se desata. No porque manipules a Dios, sino porque al rendirte, te colocas en la posición correcta para recibir lo que ya estaba preparado para ti. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos recuerda: Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Aquí hay una clave poderosa. El sometimiento, la alineación a la voluntad de Dios, no es debilidad, es autoridad, no es resignación, es activación del respaldo divino. Y cuando el cielo ve que una mujer se rinde de verdad, que no pelea más contra los planes del Creador, el cielo responde con bendición, con dirección, con favor sobrenatural. Hoy te pregunto, mi querida hermana, ¿has estado peleando contra lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Has orado solo desde tus deseos? ¿O ya has llegado al punto de decir: Padre, haz tu voluntad en mí? Si aún no lo has hecho, este es el momento, porque cuando lo haces, cuando te alineas, el cielo no solo escucha, el cielo responde, y lo hace con precisión, con poder, con amor. Lo hace de inmediato, en el tiempo perfecto, conforme al propósito que Él diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha temido una sola cosa: que una hija de Dios descubra quién es en Cristo, y lo que puede provocar con sus palabras cuando las pronuncia con fe. Satanás no le teme a una mujer que duda, no le teme a una mujer que calla, no le teme a una mujer que vive atrapada en el miedo. Pero cuando una mujer se levanta, se sacude el polvo, mira al cielo y declara con autoridad las palabras que el mismo Dios pone en sus labios, el infierno entero tiembla, las cadenas se rompen, y las tinieblas retroceden. El apóstol Pablo lo revela de forma contundente en Filipenses capítulo 2 versículo 10.
Cuando dice que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa que cuando tú hablas conforme a la voluntad de Dios, cuando pronuncias palabras nacidas de la fe y alineadas al corazón del Padre, el enemigo no tiene opción. Tiene que retroceder, tiene que ceder, tiene que rendirse. Y esas 7 palabras que hoy hemos venido a descubrir, no son un simple conjunto de sonidos, son una declaración de guerra, son un grito de rendición al cielo, y al mismo tiempo, un grito de autoridad contra las fuerzas del mal. Cuando dices, Padre, haz tu voluntad en mí, no solo estás invitando al Señor a gobernar tu vida, estás dejando claro al enemigo que ya no puede manipular tus pensamientos, tus emociones, tus circunstancias. Le estás diciendo, aquí ya no gobierna el temor, aquí ya no gobierna la duda, aquí gobierna la voluntad perfecta de Dios. Satanás sabe que no puede contra una mujer que se rinde al plan de Dios. Porque cuando te rindes, recibes autoridad. Cuando sueltas tus planes, tomas los de Dios. Cuando te humillas, el cielo te levanta. Y en esa posición, tus palabras se convierten en decretos respaldados por el cielo. Por eso el enemigo ha intentado tanto tiempo silenciarte, confundirte, llenarte de inseguridad. Porque sabe que cuando descubres el poder que hay en tus labios, él pierde terreno. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 revela cómo vencen los hijos de Dios. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Aquí está la clave. No solo es la sangre de Cristo, también es la palabra de tu testimonio, lo que sale de tu boca. Cuando declaras que Jesús reina en tu vida, cuando proclamas que la voluntad de Dios es lo mejor para ti, estás desatando un poder que el enemigo no puede resistir. Hoy quiero que entiendas algo. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán oscura parezca la noche, si decides abrir tu boca y declarar con fe esas 7 palabras, el infierno tiembla, los demonios lo saben, porque conocen el principio espiritual que se activa cuando una hija de Dios se rinde al cielo y toma su lugar como guerrera en el reino de Dios. Así que no permitas que el enemigo te engañe ni un día más. No vivas callada, no vivas derrotada, no vivas creyendo que tus palabras no tienen peso. Tienen peso, tienen poder, tienen autoridad. Y hoy cuando declares con fe, Padre, haz tu voluntad en mí, prepárate porque el enemigo huirá, las cadenas caerán, y el cielo responderá inmediatamente. Hay puertas que se cierran en la vida de una mujer y que por más esfuerzos humanos, por más contactos, por más recursos, simplemente no se abren. Hay cadenas que han estado atando tu corazón, tus emociones, tu familia, tu propósito, y que por mucho que has intentado romperlas con tus fuerzas, siguen ahí. Y es en ese punto donde muchas se frustran, se cansan, se sienten derrotadas. Pero lo que muchas no saben es que esas puertas y esas cadenas no se abren ni se rompen con estrategias humanas, sino con un acto espiritual tan profundo y tan poderoso que cambia todo: la rendición a la voluntad de Dios. Cuando decides rendirte, cuando ya no luchas más contra lo que Dios permite, cuando dices con sinceridad, Padre, haz tu voluntad en mí, no estás perdiendo una batalla, estás abriendo los cielos. Porque la rendición no es debilidad, es acceso. Es como si al rendirte, le entregaras a Dios las llaves de tu vida, y Él, con esas llaves, comienza a abrir puertas que tú nunca podrías abrir sola. Jesús lo enseñó de manera perfecta en Mateo, capítulo 16, versículo 24, cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarte a ti misma, rendirte, no es un acto de derrota, es un acto de activación, porque en el momento en que sueltas tu voluntad y abrazas la de Dios, las puertas que Él diseñó para ti comienzan a abrirse, los obstáculos que te detenían se desvanecen, y las cadenas que te ataban caen por tierra. Hay algo que el enemigo no soporta, y es ver a una mujer que se rinde a Dios, porque mientras peleas sola,
El enemigo puede aprovechar tus debilidades, tus emociones, tus inseguridades. Pero cuando te rindes al Padre, el enemigo pierde toda oportunidad. Porque ya no eres tú quien pelea, es Dios quien pelea por ti. Isaías capítulo 45 versículo 2 lo revela con poder. Yo iré delante de ti y allanaré los montes, romperé las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. ¿Ves? No eres tú rompiendo las puertas ni las cadenas. Es Dios quien lo hace, pero lo hace cuando decides rendirte, cuando le das el control, cuando con fe y sinceridad dices, Padre, haz tu voluntad en mí. Quizás llevas años intentando abrir puertas que permanecen cerradas, años intentando romper cadenas que te oprimen. Hoy el Señor te dice, no es con tus fuerzas, es con tu rendición. Cuando sueltas el control, cuando dejas de resistirte al proceso, cuando permites que Dios dirija tus pasos, lo imposible comienza a suceder. Las puertas que parecían impenetrables se abren de par en par. Las cadenas que parecían inquebrantables se rompen en 1000 pedazos, no por tu capacidad, sino por tu rendición. Hoy quiero animarte, mi hermana, a que sueltes lo que tanto has intentado controlar, que dejes de pelear sola, que tomes la decisión más sabia y más poderosa, rendirte a la voluntad de Dios, porque cuando lo haces, los cielos se abren, los ángeles se movilizan, las puertas se destraban, y las cadenas caen, y entonces verás lo que humanamente nunca pudiste lograr: libertad, avance, propósito, favor. Todo comienza con una simple pero poderosa declaración: Padre, haz tu voluntad en mí. Y en ese instante, el cielo responde, y todo cambia. Hay algo que muchas mujeres ignoran y que el enemigo ha querido ocultarles por generaciones. Tu boca, cuando se alinea a la voluntad de Dios, se convierte en un canal directo de comunicación con el trono celestial. No importa si te sientes pequeña, si tu pasado está lleno de errores, si has sido señalada o despreciada. Cuando una hija de Dios abre su boca con fe y convicción, sus palabras no se pierden en el aire, no se diluyen en el viento. Sus palabras suben, atraviesan los cielos, rompen las barreras espirituales y llegan directamente al corazón del Padre. La Biblia lo afirma de manera contundente en Salmos capítulo 34 versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso significa que cuando hablas conforme al corazón de Dios, Él no solo te ve, Él te escucha. Y no te escucha de lejos, te escucha de cerca, te escucha con atención, con amor, con disposición de responder. Es por eso que esas 7 palabras que hoy estamos descubriendo tienen tanto poder, porque no son un simple susurro, no son un conjunto vacío de sonidos, son una conexión espiritual, un puente directo entre lo que sucede en tu vida y el trono eterno de Dios. Cuando dices con sinceridad, Padre, haz tu voluntad en mí, tus palabras suben como incienso, atraviesan los cielos y llegan al mismo lugar donde se toman las decisiones eternas. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 4 se nos muestra una imagen poderosa. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Ahí está la confirmación. Tus palabras, cuando son alineadas a la voluntad de Dios, no se quedan en la tierra, suben, se convierten en incienso, en aroma agradable, en clamor que toca el corazón del Padre. Por eso es tan importante que cuides lo que sale de tu boca, porque tus palabras pueden ser flechas de vida o dardos de muerte. Y cuando decides que tus labios solo pronunciarán palabras que agraden a Dios, que edifiquen, que eleven, que se alineen a su palabra, entonces esa conexión directa se fortalece y el cielo responde. Muchas veces te has sentido sola, incomprendida, como si tus oraciones no pasaran del techo de tu casa. Pero hoy el Señor te recuerda que si decides hablar con fe, con humildad, con sinceridad, conforme a su voluntad, tus palabras no solo traspasan el techo, traspasan los cielos, llegan al trono y provocan movimiento en lo invisible.
El profeta Jeremías lo entendió cuando escuchó la voz de Dios en Jeremías capítulo 33 versículo 3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». El clamor, la palabra que sale de tus labios, es la llave que abre las puertas del conocimiento divino, de los misterios del cielo, de las respuestas que tanto has esperado. Hoy quiero que entiendas que no necesitas intermediarios, no necesitas rituales complicados, no necesitas que otros hablen por ti. Tú tienes acceso directo al trono de Dios cuando abres tu boca y hablas con fe, y cuando esas 7 palabras brotan de lo profundo de tu ser, con entrega total, con confianza absoluta, con reverencia y humildad, el cielo se abre, el Padre escucha, y la respuesta desciende. No subestimes el poder de tus palabras, no minimices la conexión que Dios te ha dado. Levántate, mujer fortalecida en Cristo, y declara con fe: Padre, haz tu voluntad en mí, porque en ese instante, el cielo escucha, el trono se abre, y la gloria de Dios desciende sobre tu vida. A lo largo de la palabra de Dios, encontramos testimonios poderosos que confirman una y otra vez que lo que sale de tu boca, cuando está alineado al corazón de Dios, tiene un impacto real, visible, innegable. No son teorías, no son discursos vacíos, son hechos registrados por el Espíritu Santo, para que tú y yo entendamos hoy que nuestras palabras, cuando se pronuncian con fe, abren cielos, provocan milagros y desatan el poder de Dios. Basta con recordar a Ana, aquella mujer que, con el alma quebrantada y el corazón roto, subió al templo y abrió su boca en oración. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 13, describe que sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz. Aún así, el cielo escuchó cada palabra nacida de su espíritu, y ese clamor, aunque parecía débil, aunque parecía insignificante a los ojos humanos, subió como perfume delante de Dios, y desató la respuesta que ella tanto anhelaba. Su vientre fue abierto, y Samuel el profeta nació. ¿Ves el impacto de lo que declaras? Lo que parecía una oración insignificante provocó el nacimiento de un hombre que cambiaría el destino de Israel. Miremos también el testimonio del centurión romano en Mateo, capítulo 8, versículo 8. Aquel hombre no era parte del pueblo de Dios, no tenía linaje judío, ni era considerado parte de la promesa, pero entendía el poder de las palabras. Por eso, cuando Jesús iba camino a su casa, él le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Fue suficiente, una sola palabra, nacida de la boca de Jesús, y el milagro ocurrió a distancia. Y no solo eso, Jesús mismo se maravilló de su fe y declaró que no había encontrado tal fe en todo Israel. Estos testimonios nos enseñan que lo que declaras, cuando está sostenido por la fe y alineado al propósito de Dios, tiene consecuencias sobrenaturales. No necesitas títulos, no necesitas perfección, necesitas creer, abrir tu boca y hablar conforme a la palabra. Y cuando lo haces, el cielo se moviliza, la enfermedad se va, las puertas se abren, los imposibles se convierten en testimonios. Piénsalo también en la vida de David. Enfrentó a Goliat no con espada, ni armadura, sino con palabras nacidas de la fe. En Primera de Samuel capítulo 17 versículo 45, David le dijo al gigante: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Antes de lanzar la piedra, antes de pelear, David ya había declarado su victoria. Y esas palabras, cargadas de fe y autoridad divina, derribaron al gigante antes de que la piedra tocara su frente. Hoy, tú y yo tenemos acceso al mismo poder, no porque seamos perfectas, sino porque Dios es fiel y su palabra no falla. Cuando pronuncias esas 7 palabras con fe, estás caminando en la misma senda que recorrieron Ana, el centurión, David y tantos otros. Estás soltando una declaración que no se pierde en el aire,
sino que sube al cielo y provoca una reacción inmediata. Es tiempo de que dejes de callar, de que dejes de temer, de que dejes de pensar que tus palabras no tienen valor. El enemigo ha querido que creas eso, porque sabe el impacto que tienen tus declaraciones cuando se alinean a Dios. Pero hoy el Señor te recuerda que cuando hablas con fe, conforme a su voluntad, el cielo responde, las circunstancias cambian y tu vida se transforma. Levántate, mujer de fe, mujer fortalecida en Cristo, y haz eco de los testimonios que están en la Biblia. Declara lo que Dios ya ha prometido. Pronuncia esas 7 palabras desde lo profundo de tu ser, y prepárate, porque así como Ana recibió su hijo, como el centurión vio sanidad, como David derribó al gigante, tú también verás lo imposible hacerse posible, porque lo que declaras con fe, provoca el mover inmediato del cielo. Hay frases que se dicen y se olvidan, palabras que se pronuncian y se las lleva el viento, pero también existen palabras que, cuando nacen de un corazón sincero y una fe inquebrantable, tienen el poder de cambiar el rumbo de una vida para siempre. Así son estas 7 palabras que Dios hoy ha puesto delante de ti. 7 palabras que no son un amuleto, no son una fórmula mágica, sino una declaración de rendición, de fe, de entrega total, que provocan una respuesta inmediata del cielo. Padre, haz tu voluntad en mí. Cuando decides hacer de esas palabras el lenguaje de tu alma, todo comienza a cambiar. Tal vez no de la manera que tú imaginas, tal vez no en el tiempo que tú deseas, pero sin duda, en el momento exacto y conforme al plan perfecto del Padre, el cielo se mueve, los milagros se desatan y el propósito de Dios se activa en tu vida. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11 nos lo recuerda. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si la palabra que Dios pronuncia no regresa vacía, cuánto más las palabras que tú declaras alineadas a su voluntad. Cuando dices, Padre, haz tu voluntad en mí, estás soltando una declaración que no se pierde, que no se estanca, que no se ignora. Es una palabra que se convierte en llave, en semilla, en decreto celestial. Estas 7 palabras tienen el poder de transformar tu vida, porque marcan un antes y un después. Porque en el momento en que las pronuncias, le estás diciendo a Dios, confío más en tu plan que en el mío. Me rindo a tu voluntad, aunque no entienda el proceso. Dejo de pelear por lo que creo necesitar, y me entrego a lo que tú sabes que es mejor para mí. Y esa actitud de fe, de rendición, de humildad, provoca lo que nada más puede provocar: el respaldo inquebrantable del cielo. Tal vez hoy tu vida está marcada por puertas cerradas, por procesos dolorosos, por batallas internas. Pero déjame decirte que nada de eso tiene la última palabra. Lo que determina el rumbo de tu vida no es el dolor, no es el fracaso, no es el pasado, sino lo que sale de tu boca cuando decides confiar en Dios. Y cuando esas 7 palabras brotan de lo más profundo de tu ser, con sinceridad, con fe, con entrega total, el cielo se abre, los ángeles se movilizan, las circunstancias comienzan a alinearse al propósito divino. Jesús mismo nos mostró este principio. Antes de enfrentar la cruz, antes de conquistar la tumba, antes de que la gloria se manifestara, pronunció esas mismas palabras. Y aunque el camino parecía doloroso, aunque el proceso parecía incomprensible, fue esa declaración la que activó el cumplimiento del plan más grande de la historia, la redención de la humanidad. Hoy Dios te invita a que hagas lo mismo, a que no vivas atada al temor, a la duda, a la resistencia, a que sueltes el control, a que te rindas de verdad, a que abras tu boca y declares con fe, Padre, haz tu voluntad en mí. Porque esas 7 palabras no solo transforman tu presente, transforman tu destino, tu familia, tus circunstancias, tu vida entera. Y lo mejor de todo es que cuando las pronuncias, no tienes que esperar años para ver el mover de Dios. El cielo responde inmediatamente.
Oremos, Padre amado, hoy me presento delante de ti, reconociendo que sin tu voluntad no soy nada, que mis fuerzas son limitadas y mis pensamientos pequeños, pero que en tu perfecta voluntad se esconde la plenitud de mi vida, la libertad de mi alma, y el cumplimiento de cada promesa que has depositado en mi corazón. Señor, cuántas veces he intentado controlar las circunstancias, cuántas veces he peleado batallas que no me correspondían, cuántas veces he querido forzar puertas que solo tú puedes abrir, pero hoy en humildad y en fe, me rindo delante de ti. Padre, hoy levanto mi voz, y con todo mi corazón declaro esas 7 palabras que estremecen los cielos y desatan tu mover sobre mi vida. Padre, haz tu voluntad en mí. No quiero seguir viviendo conforme a mis temores, a mis dudas, a mis planes limitados. Hoy decido soltar. Hoy decido confiar. Hoy decido abrazar cada proceso, cada enseñanza, cada paso que tú has preparado para mí, aunque a veces no lo comprenda, aunque me duela, aunque me saque de mi zona de comodidad. Señor, reconozco que cuando yo hablo con fe, cuando mis palabras se alinean a tu palabra, el cielo me escucha, los ángeles se activan, las puertas se abren, las cadenas se rompen y lo imposible comienza a suceder. Por eso hoy declaro con autoridad, con fe y con humildad: Padre, haz tu voluntad en mí, abre las puertas que deben abrirse, cierra las que me alejan de ti, rompe las cadenas que me atan, derriba los muros que me estorban, levántame como mujer fortalecida en Cristo, decidida a caminar bajo tu dirección. Hoy renuncio al temor, a la ansiedad, a la inseguridad, renuncio a todo pensamiento que me hace dudar de tu amor, de tu poder, de tus promesas, y decido creer, decido hablar con fe, decido caminar con la convicción de que si me alineo a tu voluntad, el cielo responde, el infierno tiembla, y mi vida nunca más será la misma. Padre, toma mi boca, toma mi corazón, toma mis pensamientos, que lo que hable, lo que declare, lo que confiese, siempre esté alineado a tu verdad, y que cada vez que pronuncie esas 7 palabras, lo haga con la certeza de que algo en lo invisible se está moviendo, de que los cielos se están abriendo, de que el propósito se está cumpliendo. Gracias, Señor, porque no me has dejado sola, porque me escuchas, porque respondes, porque tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. En el nombre poderoso de Jesús, mi Salvador, lo declaro y lo creo. Amén. Mis queridas hermanas, si este mensaje llegó a tus oídos, no lo ignores, no lo dejes pasar, no lo trates como una palabra más. Hoy el cielo te ha hablado. Hoy el Espíritu Santo te ha recordado que no estás sola, que no estás olvidada, que no estás atada a un destino de frustración o derrota. Hoy Dios te entregó una llave, una verdad, un principio eterno que transforma todo, esas 7 palabras que pueden abrir puertas, romper cadenas y activar el poder de Dios en tu vida. No permitas que el enemigo te silencie, no permitas que el miedo te paralice, no permitas que el cansancio apague tu fe. Levántate, mujer fortalecida en Cristo, y recuerda que en tus labios hay vida, hay poder, hay autoridad. Y cuando te atreves a declarar con fe, con humildad, con un corazón rendido: Padre, haz tu voluntad en mí, el cielo responde, los ángeles se movilizan, y la gloria de Dios se manifiesta. No es momento de seguir dudando, es momento de confiar. No es momento de seguir peleando sola, es momento de rendirte a su voluntad, porque solo cuando te rindes, solo cuando hablas desde la fe y no desde el temor, el cielo responde, y responde de inmediato. Que esta palabra no quede solo en tus oídos, que baje a tu corazón, que transforme tus pensamientos, que moldee tus decisiones, y cada día, cada mañana, cada noche, recuérdalo. Lo que sale de tu boca tiene poder. Así que abre tus labios y declara lo que el cielo está esperando escuchar. Padre, haz tu voluntad en mí. Que la gracia,
El amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo te envuelvan, te fortalezcan y te acompañen en cada paso. Y recuerda, mujer valiente, no caminas sola. El cielo está contigo, y lo mejor de Dios para tu vida apenas comienza.